Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Señor. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra en este día. Venimos delante de ti con corazones agradecidos para alabarte, para declarar que no hay nada ni nadie como tú. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en todo tiempo. Gracias porque toda bendición viene de ti. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y tú por tu gracia nos guardas en el hueco de tu mano. Somos la niña de tus ojos, Señor. Gracias porque tú abres camino donde no lo hay. Padre, queremos agradecerte especialmente por esa salvación tan grande que hemos recibido por tu gracia a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo, quien ha vencido a Satanás, al pecado, que nos ha abierto el camino para regresar contigo. Padre, que en este tiempo quebrantes toda obra de la oscuridad. Quita todo afán, toda preocupación, toda ansiedad sobre nuestras vidas y que podamos estar experimentando tu preciosa paz. Esa paz que en verdad sobrepasa todo entendimiento. Padre, que en este tiempo podamos en verdad entregarnos todo a ti, Señor. Que tu nombre sea levantado con poder. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y en este día vamos a ver la palabra de Dios que es eterna y que el Señor siempre cumple en nuestras vidas. La encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Vamos a leer todos juntos la preciosa palabra del Señor. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu palabra y a través de ella tú nos has dado ese pacto eterno de Jesús el Cristo, quien ha consumado todo a nuestro favor. Que este sea el mejor tiempo para aferrarnos al pacto de Jesucristo. Que sea el mejor tiempo para recibir esa verdadera sanidad a través de tu palabra. Sana toda herida de nuestros corazones. Sana nuestros pensamientos, nuestras mentes, nuestros espíritus. Sánanos también físicamente para que nos levantemos como tus testigos y podamos también sanar a otros. Padre, obra poderosamente. Quebrantamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. El otro día, a través de WhatsApp, recibí un video muy impactante. Una persona conocida, cercana, pues me mandó un video que era una despedida. Esta persona estaba sufriendo y era una despedida porque, bueno, parecía que se iba a suicidar. Por supuesto, empecé a orar, contacté, compartí la palabra
Y por supuesto Dios da respuesta a nuestra oración. Eso es la obra de Satanás, que es algo real, aunque muchos seminarios teológicos, desgraciadamente, dicen que Satanás no existe. Y también muchos eruditos, muchos pastores, muchas iglesias también dicen que Satanás no existe, pero la palabra de Dios es la verdad, es nuestro estándar. Y en ella claramente aparece este Satanás, quién lo creó, cómo cayó, cuál es su estrategia y también cuál es su final. Cristo en la cruz ya le ha vencido. Pero él, mientras tanto, intenta hacer su obra, que no es otra, como dice el Señor en Juan 10:10, hurtar, matar y destruir. Y lo hace continuamente en las vidas, en las parejas, en las familias, la sociedad, en los países. Es algo que él está obrando continuamente y hace que muchas personas estén cayendo en enfermedades. Hay mucha gente sufriendo con enfermedades espirituales, pero también enfermedades del pensamiento, enfermedades mentales, que este Satanás llega a engañar a tal punto a las personas que pueden pensar en suicidarse. Muchísima gente que intentó suicidarse, pues dice que escuchaba voces que decían, tírate, tírate. Eso lo he oído demasiadas veces. Y es la manera que Satanás obra, ¿verdad? Engaña a la gente hasta el punto de decir, no hay camino, no hay solución. Lo mejor es quitar la vida. Gente joven, ¿verdad? Es un engaño tremendo. Mucha gente está sufriendo, y a través de esta crisis mundial todavía más, gente con ansiedades, gente con adicciones. ¿Por qué? Porque intenta hacer algo para sentirse bien y como tiene tanto estrés, está separado de Dios, hay un vacío, hay un temor, pues empiezan a tomar caminos para intentar sentirse bien, ¿verdad? A través de Internet o los juegos. Empiezan a meterse ahí porque eso hace que se sientan bien, se evadan de la realidad, porque el mundo de Internet es un mundo irreal, es una burbuja. Pero la gente ahí dentro, ¿verdad? Ya se olvida de sus penas, de sus problemas, pero no sale de ellos, simplemente se olvida. Y cada vez sus problemas se agravan, se empeoran, porque eso genera adicción. Y hay gente que está continuamente con esa adicción de las pantallas y de los contenidos que aparecen a través de Internet. Eso genera todavía más ansiedad, más problemas, y es un círculo que realmente Satanás utiliza para cumplir esa obra. Por eso hay muchas personas enfermas, pero a través de la palabra vemos que todas las personas, no importa las enfermedades que padecieran, que pudieran parecer que eran totalmente incurables, cojos, paralíticos, leprosos, endemoniados, ciegos, sordos, sordomudos. Muchísima gente, en el tiempo que Jesús como hombre estuvo en esta tierra, mucha gente al encontrarse con él, al poder creer por gracia de Dios que Jesús era el Cristo, todos los que creyeron correctamente que Jesús era el Cristo, pudieron recibir verdadera sanidad. Y no solo eso, ellos, que eran personas rechazadas por estar enfermas en su sociedad de la religión judía, la ley decía que eran malditos. Todos pensaban que eran todo por pecado, que era castigo de Dios para sus vidas. Los rechazaban, no se juntaban con ellos, no los dejaban entrar al templo. Pues todos, al recibir ese evangelio, se levantaron como testigos. Fueron testigos tremendos. El gadareno, al fue liberado, Dios le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y proclama cuán grandes obras ha hecho Dios en tu vida. Y se fue a Decápolis, esas 10 ciudades, allí que todos lo conocerían, viendo realmente ese cambio que había experimentado solo a través del Evangelio. También la mujer del flujo de sangre, ¿verdad?
O ese hombre que estaba paralítico 38 años. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Para qué llevaba el lecho? Para que vieran que era un testigo, que había recibido sanado, que era ese paralítico que lo había sanado Cristo. Porque ciertamente las personas enfermas son puertas muy grandes para que el nombre de Dios sea glorificado, para proclamar el Evangelio. Por eso, ciertamente, en este tiempo, la mejor manera de poder estar cumpliendo la evangelización es a través de la sanidad. Tenemos que estar siendo utilizados para dar sanidad a todas esas personas que cada vez más, como digo, están enfermas, porque todo es de un origen espiritual. Y la ciencia, que tiene una parte muy buena, ha avanzado mucho, la tecnología, que también no pueden alcanzar a esa parte espiritual, porque no creen en ella ni la conocen. Por eso nosotros, que somos esos doctores espirituales que Dios ha llamado en este tiempo, solo a través del Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación, podemos estar dando el Señor a través de nosotros esa verdadera sanidad, esa sanidad completa, porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador. En el pasaje de hoy, el Señor resucitado está hablando claramente. Dice el versículo 17, y echarán fuera demonios. Teníamos que ir por todo el mundo, ¿verdad? Y echarán fuera demonios. ¿Por qué dice eso? Porque hay gente endemoniada, ¿verdad? Por eso el Señor dice, echarán fuera demonios. También pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. ¿Por qué? Porque es el poder del Evangelio, el poder de Jesucristo. A través del Evangelio, la gente puede recibir la verdadera sanidad. Y ciertamente la llave es el nombre de Jesús, en mi nombre. El nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, es por su obra, porque Él ha terminado todo, es que podemos estar dando sanidad en su nombre, solo a través de Jesús el Cristo, porque dice la palabra en Isaías 53:5, por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso, a través del nombre glorioso de Jesús el Cristo, podemos levantarnos como esos doctores espirituales y en su nombre Dios nos va a utilizar para dar esa verdadera sanidad a las personas que están sufriendo con todo tipo de enfermedades. En Hechos 4:12, Pedro pudo proclamar, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Solo en el nombre de Cristo dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Bajo el cielo, en la tierra, hay muchísimos nombres, ¿verdad? De todo tipo. Pero solo hay un nombre dado a los hombres. ¿Quién lo ha dado? Dios. Dios ha dado solo un nombre, que es sobre todo nombre. Y a través de ese único nombre podemos recibir la salvación, podemos recibir la verdadera sanidad. ¿Cuál es? El nombre de Jesús el Cristo. Por eso, ciertamente, como el verdadero problema del hombre solo lo dice la palabra, y es que el hombre separado de Dios está totalmente en pecado, está totalmente esclavizado de Satanás, y la gente, aunque se esfuerce, en ese estado cada vez va a ser peor, porque los caminos que intentan para intentar solucionarlo todavía lo empeoran más, porque son engaños de Satanás. Dios, por su gracia, prometió que iba a dar un nombre, que ese nombre, a través de él, nos iba a dar la única manera de restaurar, de sanar, de salir de todo desastre. Por eso ese nombre aparece en Mateo 1:21. Vemos que el ángel, cuando apareció a José, le habló claramente que su nombre sería Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Jesús significa Salvador. Y es el nombre que Dios ha dado. Un Salvador. Salvarnos de ese problema espiritual
que solo en la palabra aparece, no lo enseñan desgraciadamente en las universidades, ni en los libros más importantes aparece. Solo la palabra de Dios, que es el libro más importante porque es la palabra que Dios nos da por su gracia y es viva y eficaz. Y en ella explica claramente que solo el único y suficiente Salvador es Jesús. A lo largo de la historia humana se han levantado muchos hombres que decían: yo soy el Salvador, yo voy a salvar el mundo. Eran sabios algunos, otros eran militares, otros eran religiosos como Buda, Mahoma, Confucio. Pero ellos primero se tenían que salvar a ellos mismos porque nacieron en pecado, no podían salvar a nadie, y menos por su esfuerzo, porque el problema fundamental es un problema espiritual. Por eso Dios mismo, por su gracia, dio un solo nombre, y a través de él, que es Jesús, solo es la manera de poder recibir esa salvación. Por eso Jesús, para poder salvarnos, él cumplió un oficio, había que hacer una obra, la hizo como Cristo ungido. Como estábamos separados, él, como ese verdadero profeta, anunció a toda la humanidad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está diciendo: yo soy el camino, el único camino que es verdad. Es decir, todos los demás son camino de hombres, son mentira. Y yo soy el único camino que es verdad y que da la vida. Porque a través de mí regresamos con Dios y podemos gozar de la vida eterna, que es la vida espiritual, que solo podemos tener estando con Dios. Como estábamos en pecado y nadie puede salir por sus fuerzas del pecado, de esas cadenas del pecado, Jesús el Cristo, como ese sacerdote, dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él derramó su sangre en la cruz, porque sin derramamiento de sangre, dice la ley, no hay perdón de pecados. De esa manera, él consiguió perdonar nuestros pecados, liberarnos de esas cadenas del pecado. Y como estábamos bajo el poder de Satanás, ningún hombre por su fuerza puede vencer a Satanás, porque Satanás tiene más poder que nosotros. Pero Jesús el Cristo, como ese verdadero rey, él vino como rey a vencer al príncipe de este mundo. Él aplastó la cabeza de la serpiente, él venció a Satanás en la cruz, quebrantó toda la oscuridad. Por eso Jesús es el Cristo y él cumplió toda la palabra. Él cumplió todas las profecías, cientos de profecías que habían sido escritas, habían sido reveladas por Dios a través de los profetas, cientos de años, miles de años antes. Él cumplió todo lo que tenía que cumplir. Por eso en Juan 19:30 dijo: consumado es. Consumado es. Y es que tetelestai es en griego. ¿Qué significa? Esa palabra se utiliza cuando uno ha pagado su deuda. Cuando uno en una batalla ha vencido, decían tetelestao, ya he vencido. Cuando uno de verdad ya había cumplido ese mandado que su dueño le había hecho hacer, ya cuando regresaba al dueño decía: tetelestai, ya he cumplido todo. Eso significa consumado, es que él ha hecho todo, que él ha vencido, que él ha pagado toda nuestra deuda. Y él murió y al tercer día resucitó. Y eso es la evidencia de que él venció. Por eso el nombre de Jesús tiene tanto poder. Es nombre sobre todo nombre. Y él, al resucitar, en Mateo 28:18, él a sus discípulos le dijo: toda potestad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Él, a través de su victoria, restauró, recuperó esa autoridad que nos habían robado. Por eso, en el cielo y en la tierra, en el mundo espiritual y también en la tierra, Cristo ya tiene todo el poder, toda la autoridad. Por eso es en su nombre que hemos recibido esa salvación tan grande. Es en su nombre que tenemos la identidad de hijos de Dios, la autoridad para poder estar instaurando su reino en cada lugar que estamos. Donde estamos, al orar, al tomar el pacto de Cristo, el reino de Dios se establece. ¿Por qué? Porque vamos en el nombre de Cristo, que ya tiene todo el poder.
Por eso donde estamos hay que plantar ese estandarte de Cristo que ya ha vencido, que tiene toda la autoridad. Y ahí el reino de Dios se establece. Esa es la autoridad que tenemos. Pero muchos hijos de Dios no conocen esto y no lo pueden disfrutar y viven sin darse cuenta engañados. Cuando ya en Cristo tenemos todas las bendiciones, estamos completos en Él. Y al conocer su palabra, la podemos disfrutar, podemos tener seguridad y podemos cumplir esa misión, esa oración. Por eso ciertamente el Señor le dice a los discípulos en Lucas 10:19, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Eso no quiere decir que nos dediquemos a pisar escorpiones o serpientes, no. Eso representa Satanás y los demonios. A través de Cristo están vencidos. Tenemos esa autoridad, porque nuestra lucha, como dice Pablo en Efesios 6:12, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Tenemos una batalla espiritual y hay que conocerlo, no es que tenemos que ir peleándonos con la gente por ahí, para nada, hay que estar orando. Una hermana me llamaba, una situación bien difícil con su familia que está en otro país, en una situación muy difícil. Los habían acusado de una manera falsa y era una impotencia, más cuando uno está lejos, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué situación? ¿Y qué injusticia, verdad? Pero en ese momento dando la palabra, porque la palabra nos quita de toda esa niebla de oscuridad. La palabra es la luz, ¿verdad? Y la palabra enseguida nos da esa paz, porque la palabra es viva y eficaz. Y tomando la palabra, es verdad, soy hijo de Dios. Es verdad, a través de la oración, con la autoridad que tengo que ir a Dios. Tengo que estar utilizando esa autoridad, quebrantando el poder de la oscuridad, dejando esto en manos de Dios. Y vamos a orar juntos. Y hemos estado orando. Al día siguiente, todo se arregló milagrosamente. Y ese es el poder que tenemos. Por eso tenemos que estar utilizando esa autoridad, no estar moviéndonos cada día, porque esas dificultades es para que realmente estemos siendo entrenados, preparados con la palabra. La palabra que Dios nos daba también este domingo, ¿verdad? Tan importante que el Señor nos trata como a veces el águila trata a sus aguiluchos, ¿no? Decía la palabra, que están ahí en el nido, ahí arriba, y claro, ya tienen edad, ya han crecido y el nido se queda pequeño, ¿no? Entonces el águila empieza a molestar a sus aguiluchos, a sus pollitos, que ya son grandotes. ¿Para qué? Los tira del nido. Por supuesto de uno en uno, ¿no? Y aquel empieza a caer. Y por supuesto está muy alto. ¿Y por qué hace esto el águila? ¿No? Puede parecer que es muy cruel, pero no es así. Lo tira, pero el águila va por abajo. Está ahí esperando. Si no remonta el vuelo, entonces lo va a coger, lo va a agarrar, lo va a volver a subir y lo soltará otra vez. ¿Para qué? Para que aprenda a volar. Y eso es lo que Dios hace con nuestras vidas, dice la palabra, es verdad. Él nos prepara porque quiere que aprendamos a volar, que levantemos vuelo como las águilas, como dice en Isaías 40:31. Tenemos que estar creciendo, teniendo esa madurez espiritual con la palabra. Y esas dificultades que a veces nos ocurren, Dios, que es soberano, está en control, está preparándonos para que aprendamos a volar, para que podamos subir a un nivel más alto espiritual, levantarnos como testigos y estemos realmente predicando este precioso evangelio a nuestras familias, en nuestro campo y hasta lo último de la tierra. Por eso, ciertamente, tenemos que estar siendo esos doctores espirituales. Para ello, un doctor no es uno que de repente se pone una bata blanca y se pone por ahí a dar recetas. No es así, ¿verdad? Tiene que tener una titulación, ¿no? Y nuestra titulación para ser doctores espirituales es espiritual. Tenemos que estar entrando a disfrutar del Evangelio 24 horas, es decir, creyendo la palabra de Dios 24 horas. Eso es lo más importante. En ese momento
Vamos a disfrutar del respaldo del trono celestial. No vamos solos por el mundo, tenemos un gran respaldo. Dios en su trono con sus ejércitos. Es el respaldo que tenemos. Y nosotros cada día, 24 horas, tenemos que disfrutar de este evangelio. Tomando la palabra, creyendo la palabra 24 horas. Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Hay que creerlo cada día, cerrarse ese pacto. También, no solo 24 horas el evangelio, 24 horas disfrutar esa oración, ese tiempo feliz. No solo pedir, sobre todo agradecer, porque Dios es bueno en todo tiempo, somos sus hijos, Él tiene todo preparado para nosotros. Y al estar orando 24 horas, se levantarán en su nombre esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Les he contado ese testimonio, orando. Esa situación estaba a miles de kilómetros, pero orando en el nombre de Jesucristo, en el nombre, que es sobre todo nombre, vino una respuesta que trascendió totalmente el tiempo y el espacio. Y esa es la bendición que tenemos que estar disfrutando para gozar de ser doctores espirituales. Y también, si estamos gozando del Evangelio 24 horas, si estamos disfrutando de la oración 24 horas, seremos testigos 24 horas. A través de nosotros se levanta esa luz que va a alcanzar las 237 naciones, la evangelización mundial. Y vemos Moisés, cómo él de verdad experimentaba cada día eso. Por eso él, que estaba tan agradecido al Señor, que estaba gozando del Evangelio, gozando de la oración, él era testigo 24 horas. Por eso, en Deuteronomio 32, ahí escribe una alabanza a Dios. Ya estaba a punto de irse a su presencia, pero después de tener esos 120 años, era su conclusión. ¿Cuál era la conclusión de Moisés? Alabar a Dios. Él había visto cómo Dios es bueno, cómo lo guardó, cómo lo preparó, cómo lo utilizó. Por eso le estaba dando gracias a Dios. Era la conclusión de sus 120 años de vida aquí en la tierra. Y en el capítulo 34, ¿qué hizo? Bendecir al pueblo de Israel. Fíjense, eso era un testigo 24 horas, alguien que alababa a Dios, alguien que solo salían palabras de bendición. ¿Por qué? Porque estaba tan agradecido a Dios. Por eso ciertamente, en ese estado, en el nombre de Jesús el Cristo, vamos a levantarnos como esos doctores espirituales para poder dar la verdadera sanidad solo con el Evangelio de Jesús el Cristo en cada uno de nuestros campos. Y ciertamente, en primer lugar, hay enfermedades espirituales. Por eso ciertamente, en el pasaje de hoy, versículo 17, dice, y echarán fuera demonios en el nombre de Cristo. Y hace más de un año, pues, de madrugada me llamaron porque había una situación donde una persona pues estaba supuestamente endemoniada. Entonces oré y me acerqué y realmente esa persona estaba endemoniada. Los ojos los tenía en blanco, no paraba con una voz muy extraña de decir palabras feas, ¿verdad? Y riéndose de una manera muy extraña. Era como, bueno, como esas películas, ¿no?, que hemos visto. Y era algo real, ¿verdad? Por supuesto que es real, que la palabra es real. Y por eso el Señor dice que echarán en su nombre demonios, porque eso es real. Y tenemos que estar preparados para poder estar ayudando con el Evangelio y poder dar sanidad también a este tipo de personas. Por supuesto, empezamos a orar, empezamos a cantar alabanzas, himnos bíblicos, y ciertamente Dios empezó a obrar. Y en el momento que esa persona ya volvía en sí, ¿no?, porque cuando está con los ojos en blanco en esa situación, realmente ella está atrapada totalmente, es el demonio, es totalmente el espíritu el que está dominándola, pero en el momento volvía en sí, cuando realmente era ella, en ese momento
explicándole correctamente quién es Jesús el Cristo para que pudiera recibirlo. Y cuando ella de verdad en su estado, realmente que era ella, pudo recibir en su corazón a Jesús el Cristo, ahí de verdad cambió, paró todo. Ese es el poder del Evangelio. Y mucha gente está viviendo así. Por eso, cuando el evangelista Felipe, en Hechos 8, del 4 al 8, a causa de la persecución, del martirio de Esteban, fueron esparcidos, que era lo que Dios utilizó para que cumpliera la evangelización, él llegó a la ciudad de Samaria, y era una ciudad totalmente en oscuridad. Había muchas personas endemoniadas. Por eso allí Felipe, él, que era un doctor espiritual, él que era una persona llena del Espíritu Santo, llena de fe, llena de sabiduría, él en el versículo 5 empezó a predicar que Jesús es el Cristo. Porque realmente el verdadero sanador es Jesús el Cristo. Y hay muchas enfermedades de índole espiritual donde tenemos que estar preparados para poder compartir el núcleo, la esencia de la Biblia, el Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. ¿Qué es la consecuencia? ¿Cuál fue el resultado de esa predicación del doctor espiritual Felipe? Dice el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, eran liberados. Y ese es el poder del nombre de Jesús el Cristo. Por eso tenemos que estar primeramente conociéndolo, disfrutándolo y compartiéndolo. Esa es la verdadera sanidad. Se cumple la palabra. Como el Señor había dicho en Marcos 16, 17, vemos que en Hechos 8, 7 se cumple exactamente la palabra. Y en este tiempo se sigue cumpliendo la palabra a través de nuestras vidas. Por eso tenemos que estar preparados. Muchas personas que desgraciadamente están haciendo crímenes tremendos que no podemos ni entender porque son barbaridades, cómo han llegado a ese nivel. Muchos están endemoniados. Muchos dicen también que oían voces, que no fueron ellos, que fue alguien a través de ellos. Y por supuesto es verdad, la gente que no conoce la palabra, el mundo espiritual, se ríe, se burla, pero realmente la palabra es real. Muchos tienen problemas espirituales. ¿Por qué? Porque han ido abriendo puertas al ocultismo, a la idolatría, y Satanás, los demonios han entrado hasta un punto que han llegado totalmente a dominar a esa persona y le han llevado a cometer crímenes espantosos, terribles. Continuamente, y sobre todo en este tiempo, están habiendo este tipo de crímenes. También vemos en Hechos 13 el primer viaje misionero a través de la iglesia de Antioquía. Allí Pablo, Bernabé y Marcos llegan a Chipre y allí había un procónsul romano que se llamaba Sergio Paulo, y este líder, este principal, que era un élite, él tenía un consejero, era un mago, Elimas, era una persona endemoniada, un brujo. Y también mucha gente, sobre todo líderes mundiales, se apoyan en este tipo de brujos, curanderos, adivinos. ¿Por qué? Porque es mucha responsabilidad, ¿verdad? Tienen que tomar decisiones, tienen muchos enemigos. Por eso intentan apoyarse en cosas que parece que son buenas, que funcionan, que les dan un poder, pero desconocen que ese poder es de Satanás. Y si entramos ahí, Satanás viene a hurtar, matar y destruir, y cae totalmente esas personas en desastres. Y esa persona estaba en ese problema. Como muchos líderes mundiales están viviendo en esas situaciones. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice que oró en el nombre de Jesucristo y ese brujo quedó ciego. Y al ver el poder de Dios, que era mayor el poder que estaba en Pablo que el que estaba en Elimas,
porque la luz de Cristo quebranta toda la oscuridad. Vemos que ese procónsul pudo creer en Jesús el Cristo, pudo recibir esa verdadera sanidad de ese problema espiritual. Y tenemos que levantarnos como esos doctores espirituales. Este tiempo de crisis mundial es una oportunidad para, a través de los enfermos, compartir el Evangelio. Si esa persona recibe esa sanidad, toda su familia también va a conocer el Evangelio, toda su región, porque ciertamente son puertas muy importantes para proclamar el poder del Evangelio de Jesús el Cristo. En el segundo viaje misionero, Pablo con su equipo llegan por primera vez a Europa, a la ciudad de Filipo. Y allí también era una ciudad que, aunque era muy avanzada, estaba totalmente atrapada por la cultura de la oscuridad. Había una joven con un espíritu de adivinación. ¿Y por qué estaba esa joven ahí? Porque tenía muchos clientes. Si no, no estaría, ¿verdad? Estaría en otro sitio. Pero la gente, como está separada de Dios, no sabe qué va a ocurrir, tiene miedo, continuamente utiliza esos adivinos, porque no conocen otra cosa y piensan pues que no es nada malo, es algo normal, ¿verdad? Incluso piensan que a veces viene de Dios, pero por supuesto es la obra de Satanás. Entonces la gente estaba ahí atrapada en esa cultura, pero Pablo oró en el nombre de Jesucristo y ciertamente ese espíritu de adivinación salió. Los dueños de esa joven que era esclava se quedaron enfadadísimos. ¿Por qué? Porque esa joven le daba muchísima ganancia, porque tenía muchos clientes, pero ahora se habían quedado sin negocio. Por supuesto, eso fue la oposición que levantó Satanás, porque es una guerra espiritual. Y cuando de verdad utilizamos nuestra autoridad, proclamamos el nombre de Cristo, Satanás no se queda quieto. Él quiere obrar, engañar, para que la gente no pueda conocer el Evangelio, porque es lo único que puede hacer a la gente que salga de su autoridad, de su poder. Ese es el poder del Evangelio, esa es la sanidad que tenemos que estar compartiendo. También en Hechos 19, en el tercer viaje misionero, Pablo y su equipo llegan a la ciudad de Éfeso. Era una ciudad de Asia muy importante porque tenía un templo religioso de la falsa diosa Diana, que era la séptima maravilla del mundo antiguo. Era inmenso, era algo tremendo ese templo. Y venía gente de todo el mundo para hacer esa idolatría. Pero allí Pablo durante 3 meses, primeramente en la sinagoga, y luego se levantó un revuelo, separó a los discípulos, y durante 2 años, en la escuela de Tirano, cada día Pablo allí hacía el movimiento de la palabra, el movimiento de la sanidad, predicaba cada día que Jesús era el Cristo. Y claro, esa palabra era como una ola, como un río, ¿verdad? Que empezó a fluir y empezó a llenar a la gente, empezó a sanar a las personas. Llegó un punto que voluntariamente dice que empezaron a sacar libros de magia, de ocultismo, amuletos. Eso era costosísimo, tenía muchísimo valor económico, pero dice que la gente, al conocer a Cristo, se dio cuenta que todo eso era la obra de Satanás y voluntariamente lo sacó de su vida. Hicieron un gran montón y le prendieron fuego. ¿Qué significa eso? Que recibieron sanidad, que salieron de esa cultura de la oscuridad al escuchar el Evangelio. Y muchas personas, sobre todo en nuestros países hispanos, son países con culturas totalmente idólatras, de siglos. Y mucha gente está atrapada ahí, ¿verdad? Con buena intención, por supuesto, pero por ignorancia. Pero eso le trae desastres a sus vidas, a sus familias. ¿Cómo podemos ayudarles para que reciban sanidad, para que puedan salir de ese camino que parece atractivo, pero está llevando a sus vidas y a sus familias al desastre? Hay que levantarse como doctores espirituales y compartiendo el Evangelio. Es la única manera de quebrantar la cultura de la oscuridad, compartiéndoles que Jesús es el Cristo. Bueno, yo es que conozco a Jesús, claro que sé quién es Jesús. Yo desde pequeño iba a la clase de religión, yo he escuchado de Jesús y tal, y he ido a la iglesia y tal. Pero
desgraciadamente creen en un Jesús a su manera, no conforme a la palabra de Dios. Y si uno cree a Jesús a su manera, como él piensa, no funciona, no tiene nada que ver. No puedes recibir la salvación, no puedes salir de la maldición, del desastre, no puedes cambiar tu destino. Y mucha gente piensa que cree en Jesús y es sincera, pero está engañada. Por eso, con amor, con respeto, con humildad, como serpientes y palomas, con astucia, con sabiduría, pero con humildad, tenemos que orar y compartirles que Jesús es el Cristo conforme a la palabra. Que lo conozcan conforme a la palabra, quién es correctamente Jesús el Cristo, y poder mostrarles por qué necesitan a Jesús el Cristo, cómo recibir a Jesús el Cristo en nuestras vidas. Y si Dios obra y pueden recibir a Cristo, hay que continuar dándoles la palabra para que puedan crecer, para que puedan tener esa base espiritual y también ellos se levanten como testigos y luego puedan incluso compartirles a otros. Ese es el evangelismo bíblico, que es el movimiento del evangelismo. No es solo predicar el evangelio y ya está. Eso es una parte, sino continuamente darles la palabra para que se levanten, para que ellos prediquen a otros, un movimiento del evangelismo. De esa manera, poder alcanzar hasta lo último de la tierra. Ese es el deseo de Dios. Y a través de la sanidad es el camino del evangelismo que Dios nos da en esta época. También hay muchas personas con enfermedades mentales, enfermedades del corazón. Y me refiero a las heridas del corazón. Personas que han sido dañadas desde pequeños. Tú no vales, tú no puedes. Es tremendo, eso se queda ahí. Yo me acuerdo perfectamente, estudiando secundaria, un profesor me dijo ahí, delante de todos, tú no vas a hacer nada en tu vida, tal. Y eso se me grabó totalmente ahí. Y siempre lo tenía ahí. Pero gracias a Dios, cuando conocí a Cristo, pude salir de ahí, pude perdonar, pude cambiar todo eso. Pero Satanás obra de esa manera. Otros le dicen, tú eres el mejor, no hay ninguno como tú. Igual también es mentira. No somos ni mejores ni peores. Tenemos que conocernos cuál es nuestra verdadera identidad solo a través de Cristo. Podemos conocernos quién somos en Cristo, qué es lo que Él nos ha dado, qué campo nos ha entregado. Y ahí recibir esa sanidad, porque esas heridas nos marcan, esas nos coartan, nos aprisionan, son moldes que nos hacen sufrir y muchos creyentes todavía tienen heridas y a través de esas heridas Satanás los tiene engañados. Es algo tremendo. Por eso solo a través del Evangelio de Jesús el Cristo podemos recibir esa sanidad. En Juan 14:1 el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y solo concentrándonos en su palabra, pudiendo profundizar en su palabra, podemos sanar esas heridas. Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Y Él nos libera también y nos sana esas heridas del corazón, ayudándonos conforme a la palabra a saber quién somos nosotros. También sanidad de los pensamientos. ¿Cuántos hijos de Dios están todo el día con el run run, ¿no? Ahí pensando, qué voy a hacer, qué tal, y ahora qué hago, o este me ha molestado, y constantemente, ¿qué le voy a hacer a este que me ha molestado? Perdiendo el tiempo, engañados por Satanás, o con gente, incluso con hermanos de la iglesia, que si me ha mirado mal, que si se piensa que es mejor que yo, estamos atrapados porque hace falta sanidad en nuestros pensamientos, y uno pierde el tiempo y se tira horas pensando esas cosas. Eso es un engaño tremendo. Pero si no recibimos sanidad, Satanás nos atrapa y nos engaña, y luego eso no solo entra en el pensamiento, luego al final hacemos algo incorrecto, ¿verdad? Porque eso se empieza a grabar, a enraizar, y llega a ser nuestra naturaleza. Cuando uno de repente comete un asesinato, no es de repente, eso ha llevado un proceso en su vida, quizás por un pensamiento incorrecto, eso se grabó, se enraizó, y un día, ¡pum!, cometió un crimen.
Es un proceso que sucede continuamente, desgraciadamente. Por eso tenemos que ser esos doctores espirituales que a través de la palabra, a través de la oración, que es poder de Dios para salvación, este evangelio precioso de Cristo, también podamos ser sanados de esos pensamientos incorrectos. En Filipenses 4, 6 y 7 dice Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo está diciendo: no te afanes, no te preocupes, no te ansíes, sino ora. Esa situación, ora, entrégala al Señor, dale gracias, y automáticamente viene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nada más un hijo de Dios que está atribulado, que está ansiado, porque podemos estar así, pero en ese momento hay que seguir la palabra, orar, poner esa situación, ese pensamiento en manos de Dios a través de la oración. Automáticamente su paz está inundando nuestras vidas. Nuestros pensamientos cambian, nuestros sentimientos cambian. Ya podemos experimentar que Dios vivo está con nosotros, se quita el temor, tenemos seguridad, porque sabemos que Dios está con nosotros. Y ese es el poder de la oración, esa es la sanidad que tenemos que experimentar y ayudar a todas las personas que a través del Evangelio de Jesús el Cristo la puedan experimentar. Y también, por supuesto, enfermedades mentales, como ese gadareno que era un lunático, dice la palabra, pero realmente estaba endemoniado. A través de Cristo fue liberado de esa legión de demonios y la gente se quedó asombrada, porque él que iba desnudo por ahí, corriendo, gritando, de repente lo vieron sentado, vestido, escuchando al Señor a sus pies, recibiendo la palabra. Se quedaron impresionados. Dios le dio esa verdadera sanidad. Solo Jesús el Cristo puede dar verdadera sanidad. Luego lo envió como un testigo a predicar este evangelio. No solo enfermedades de carácter espiritual, no solo enfermedades mentales, también enfermedades físicas. Y el origen de las enfermedades, ¿cuál es? Dios en el principio nos creó para estar con Él. Génesis 1, 27 y 28. Seres espirituales, para tener relación con Dios. En ese tiempo no existía ninguna enfermedad. Había una salud bárbara. Podíamos gozar al 100% de este cuerpo físico que es un milagro que Dios nos ha dado. Y nos dio ese pacto, Génesis 2:17, para que voluntariamente decidiéramos estar con Dios y de esa manera gozar de la verdadera vida. Pero a través de este Satanás, a través de ese pecado original, el hombre murió, quedó separado espiritualmente. Desde ese momento es cuando surgieron las enfermedades físicas. Hasta entonces no existían, fue a causa del pecado. Por eso muchas enfermedades físicas, hay algunas que es obviamente por no cuidarse bien, por no alimentarse bien, pero hay otras que son por causa del pecado, pecado original, pecado de acciones, pecado de los ancestros. Vienen enfermedades por ese tipo. Por supuesto hay algunas que Dios permite. Él permite por una razón soberana, que siempre va a ser para bendecirnos. Pero el origen de las enfermedades empezó cuando el hombre rompió el pacto, cuando el hombre quedó separado de Dios. También hay personas enfermas, incluso creyentes, que tienen enfermedades físicas porque no tienen poder espiritual. Vemos como Elías, después de hacer una batalla espiritual tremenda en el Monte Carmelo, él dejó de aferrarse al pacto, fue engañado por Jezabel, dejó de aferrarse al pacto y ahí empezó a perder el poder hasta el punto que temió por su vida, huyó despavorido al desierto. Y
Llegó el punto que cayó debajo de un enebro, dice, y allí hizo una oración. ¿Qué oración hizo? Señor, quítame la vida. Fíjense qué engaño, porque había perdido el poder, había dejado de aferrarse al pacto de Cristo y fue engañado hasta el punto que parecía medio enfermo. Dios no nos deja solos, ¿verdad? Él envió el ángel 2 veces, le dio el alimento y lo llevó por su gracia al monte Horeb. Y allí él seguía escondido en una cueva, ¿verdad? Hay muchos creyentes que viven así, metidos en una cueva, porque no están aferrándose solo a Cristo y no tienen poder espiritual. Se dejan engañar por su realidad. Satanás se engaña de esa manera y pueden incluso ponerse enfermos físicamente. Pero el Señor fue al encuentro de Elías y a través de un silbo apacible, en la quietud, en la tranquilidad, Dios le dio la palabra. A través de la palabra, Elías pudo tener un nuevo comienzo, un nuevo poder, una nueva misión. Porque la palabra de Dios tiene ese poder, nos da esa verdadera sanidad. Por eso hay muchas personas que están enfermas sin poder, otros tienen enfermedades físicas por el pecado. Pero en Hechos 3 vemos como Pedro y Juan, que subían a la hora novena, la de la oración, al llegar allí al templo de la Hermosa, cuando estaba ese cojo, allí le compartieron en el versículo 6, no tengo plata y oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en el poderoso nombre de Jesús el Cristo, ese cojo fue sanado, se levantó y glorificó a Dios, entró al templo y glorificó a Dios. 5.000 varones escucharon la predicación de Pedro y conocieron a Cristo. Al día siguiente, delante del concilio, delante del Sanedrín, los más poderosos de la nación de Israel, allí Pedro pudo proclamar que Jesús es el Cristo. Por eso esa persona coja, esa persona enferma, al recibir esa salvación a través del doctor espiritual Pedro y también Juan, se levantó la sanidad, pudo ser sanado y se levantó como un testigo. Fue una puerta tremenda para que ese evangelio fuera conocido a muchas personas. Por eso en verdad es tan importante seguir la palabra. Y Dios en este tiempo nos habla que Él nos ha levantado como doctores espirituales para poder estar cumpliendo la evangelización en este tiempo, que es el deseo de Dios. Tenemos que dar sanidad a los enfermos solo con el evangelio de Jesús el Cristo. De esa manera se van a levantar como verdaderos testigos. Una vez esas personas son sanadas, hay que continuar. No de repente hay que parar, ¿no? Volverán a caer. Hay que darles un sistema para continuar. Hay que enseñarles 5 cosas muy importantes que puedan disfrutar. La primera, la palabra profunda, que cada día se concentren profundamente en la palabra. Segunda, oración profunda. Tienen que estar profundamente orando. Ese tiempo de verdad donde puedan orar con su corazón, con gratitud al Señor. Tercera, meditación santa, meditación profunda a Dios. Que tengan ese tiempo como ciertamente Elías allí en la cueva pudo meditar y a través de ese silbo apacible recibir la sanidad, el poder, la dirección, la misión. ¿Y qué es lo cuarto? La comida. Tenemos un cuerpo físico, hay que comer, ¿verdad? Pero desgraciadamente esta cultura nos hace comer cosas de comida rápida, ¿verdad? Y eso realmente nos enferma. Pero somos templo del Espíritu. Tenemos que cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo físico con una razón. Ser testigos, proclamar el Evangelio. Por eso tenemos que comer comida profunda, con un buen material hecha a fuego lento, ¿no? De esa comida que de verdad realmente nos da sanidad. Y lo quinto es hacer ejercicio. También necesitamos tener esa fuerza física. ¿Para qué? Para compartir el Evangelio. Por eso cada día tenemos que tener nuestra manera de hacer ejercicio. Podemos andar, podemos ir al gimnasio, que Dios nos guíe. El gimnasio es un lugar estupendo para predicar el Evangelio. Y todo lo que hagamos, siempre para glorificar a Dios. Por eso ciertamente
Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Este tiempo, donde hay tantas personas desgraciadamente enfermas, Dios nos levanta como esos doctores espirituales. Es el tiempo de hacer el evangelismo a través de la sanidad. Hay gente a su alrededor, familiares, pero también conocidos, gente que está enferma y ciertamente no está teniendo respuesta a través de la ciencia. Por eso le bendigo en el nombre de Jesucristo como doctor espiritual, que esté orando por esa persona, que esté desafiando, yendo y compartiéndole el Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Ciertamente Dios va a levantar grandes obras de sanidad a través de sus vidas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque en este tiempo donde desgraciadamente hay tantas personas enfermas, tú nos has llamado como tus evangelistas, esos doctores espirituales, que a través de compartir el Evangelio de Jesús el Cristo, que es el verdadero sanador, todas las personas puedan recibir esa verdadera sanidad, que se puedan levantar como testigos, que sean puertas para que sus familias también puedan ser salvadas, para que sus campos puedan ser conquistados con el Evangelio. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan, que bendigas, Padre, cada una de las familias que representamos. Obra poderosamente en nuestros familiares, quebranta el poder de la oscuridad que se opone, que estés bendiciendo cada uno de los países hispanos, que esté levantando este movimiento del evangelismo bíblico. Padre, bendice a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Muchas gracias, Padre, porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar conforme a la palabra, orando por esas personas enfermas que están en sus campos y recibiendo la guía, que puedan estar dándoles la verdadera sanidad. Solo el Evangelio de Jesús el Cristo. Mañana también, Dios mediante, tenemos el tiempo del culto de oración, un tiempo muy importante donde unánimes podemos estar orando juntos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Vamos a tener no solo un tiempo de compartir la preciosa palabra, sino también para orar juntos de manera práctica por temas, circunstancias, y ver cómo Dios de verdad al orar en el nombre de Jesucristo levanta respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Mañana, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos ese tiempo del culto de oración. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.